Y el día de hoy vamos a conversar con David Smolansky, él es de Estados Americanos, OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Buenos días, David. Muchísimas gracias por apartar de tu agenda este tiempo para conversar con nuestros televidentes justamente sobre esta noticia que nos compete a todos y que nos preocupa porque se habla de una crisis humanitaria. Bienvenido. Buenos días, Mario, y muchísimas gracias por la invitación. Sí, me gustaría que para entrar en detalle habláramos un poco de lo que ustedes están haciendo desde esta Secretaría General de la OEA para apoyar a los migrantes venezolanos. Son 5.7 millones de migrantes y refugiados venezolanos y justamente me llamaba la atención que en una entrevista usted hacía la aclaratoria de que no se le estaba brindando la asistencia legal, que no cuentan con ese acompañamiento. Bueno, para el momento que me hace esta entrevista ya somos 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Es la cifra más actualizada para el inicio del mes de diciembre. Esto constituye la crisis migratoria más grande de la historia de este continente y desafortunadamente los venezolanos somos ya la segunda población con más migrantes y refugiados en el mundo, solamente superada por Siria, siendo Colombia el país con más venezolanos en este momento, un poco más de 1.800.000, seguido de Perú con poco más de 1.200.000, y después vienen países como Ecuador, que ya hay más de medio millón de venezolanos, Chile 450.000, pero al final en todo el continente hay venezolanos que han llegado a Panamá, a México, a República Dominicana, Estados Unidos y otros países del continente. Quizás lo que usted se refiere es que de los 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos, yo lo que he dicho es que aproximadamente 3 millones cuentan con su documentación, es decir, 3 millones hoy están en condición regular. Sin embargo, la otra mitad, cerca de 3 millones, no cuentan hoy con su documentación, es decir, están en condición irregular. Eso los hace pues más vulnerables, los pone más barreras para acceder a la salud, más barreras a los jóvenes para acceder a la educación, y en el caso de los adultos, pues evidentemente sin su documentación no pueden trabajar, o aquellos que están trabajando están en la economía informal. Creo que el gran reto que se tiene en el año 2022 para esta crisis inmigrante y refugiados es, por un lado, garantizar la vacunación contra el COVID-19 a todos los desterrados venezolanos. La inmensa mayoría está en América Latina y el Caribe y todavía no se ha podido vacunar contra el COVID-19. Y en segundo lugar, esos 3 millones que aún no tienen su documentación la puedan obtener, porque de esa forma no solo se van a beneficiar los venezolanos, que ya estarían regulares, sino se va a beneficiar el país de acogida, porque la integración formal de los migrantes y refugiados a esos países receptores puede ayudar a varias de esas naciones en su economía, porque la abrumadora mayoría de los venezolanos quieren la más mínima oportunidad para emprender, para estudiar y para trabajar. Sí, en este momento estamos realizando una encuesta por Twitter, preguntándole a nuestros televidentes qué opinan sobre este programa MPP, si están de acuerdo con que los migrantes venezolanos esperen desde el otro lado de la frontera, sí o no. Usted puede participar en este momento. Nos están haciendo algunas preguntas, por ejemplo, Hernán Espinosa dice: quisiéramos saber en qué se han beneficiado los migrantes con este programa y qué tipo de ayuda están dando ustedes desde esta organización de la OEA. Bueno, no sé si se refiere específicamente al programa MPP, pero eso acaba de empezar. Lo que yo sí puedo decir es que uno de los fenómenos más importantes de la crisis migratoria durante el 2021 fue el incremento de venezolanos llegando a los Estados Unidos por la frontera sur. Se estima que cerca de 55.000 venezolanos ingresaron a los Estados Unidos por la frontera sur en lo que va de 2021. En términos porcentuales es el incremento más significativo de cualquier nacionalidad, y la mayoría de los venezolanos que han ingresado por la frontera sur de Estados Unidos vienen de otro país. Es decir, por ejemplo, muchos venezolanos que están en México decidieron ahora irse a los Estados Unidos por esa vía, e incluso también hay casos venezolanos que vivían en Panamá, en Colombia, en Ecuador, y han tomado ese riesgo de llegar por California, por Arizona, por Texas, ¿no? Nuestra oficina tiene dos mandatos muy claros. Yo siempre lo he dicho, nosotros no somos una oficina que provee de ayuda humanitaria. Para eso hay importantes organizaciones encargadas al respecto, como Agencia de Naciones Unidas, ACNUR, como importantes organizaciones de la sociedad civil, como
la Cruz Roja, el Consejo Noruego de Refugiados. Nosotros tenemos dos mandatos muy claros. El primero, a través de un diálogo regional, promover políticas que atiendan, que protejan, que integren a los migrantes y refugiados venezolanos. Eso lo hemos venido haciendo desde el año 2018 y 3 años después estamos viendo la cosecha de ese trabajo. Hoy en Estados Unidos hay un TPS, hoy en Colombia hay un Estatuto Temporal de Protección, en República Dominicana se está implementando lo que se llama el Plan de Normalización Migratoria, en Brasil se está otorgando el estatus de refugiado a los venezolanos según la Declaración de Cartagena, en Costa Rica está el decreto de complementariedad migratoria para los venezolanos que se le hayan negado el refugio. Es decir, muchas de nuestras propuestas que empezaron hace 3 años, pues en conjunto pues con otras organizaciones y sobre todo con los gobiernos receptores, hoy son una realidad y muchos venezolanos están obteniendo su documentación. El gran reto, como decía en 2022, es que esa otra parte que aún no la tiene, la pueda obtener y para eso hay que agilizar. Eso es uno de los mandatos. Y el segundo mandato muy importante, Marjorie, es registrar los testimonios de migrantes y refugiados venezolanos víctimas de la dictadura, es decir, cómo han huido de Venezuela y por qué han huido, ¿no? Donde ahí pues la abrumadora mayoría huye por la inseguridad, huye por la emergencia humanitaria compleja, huye por el deterioro de los servicios básicos, el colapso de la economía y la violación sistemática a los derechos humanos. Yo siempre lo he dicho, puede sonar obvio para nosotros los venezolanos saber por qué nos vamos y cómo nos vamos, pero lo que es obvio para nosotros no necesariamente es obvio para la comunidad internacional. Y cuando hablo de la comunidad internacional no solamente me refiero a los gobiernos, sino a esas sociedades que nos reciben, la sociedad chilena, ecuatoriana, panameña, mexicana, estadounidense. No hay mejor embajador hoy de Venezuela que su migrante, que su refugiado. Y yo le llamo a todos los venezolanos, por muy duro que sea, porque con los venezolanos que converso prácticamente todas las semanas de por qué se fueron y cómo se fueron, les es muy duro desapegarse de su país, dejar a su familia allá, pero que no dejen de contar su historia. Que no dejen de contar su historia para sensibilizar a quienes nos reciben y sobre todo para poner la presión en el responsable, que no es otro que el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que mientras se prolongue en el poder, lamentablemente serán más venezolanos los que tengan que huir. Sí, me gustaría hacer hincapié en esto, tanto las estadísticas son alarmantes como la realidad. Si nos vamos del punto de vista de las estadísticas, de 41.000 solicitudes de asilo en el 2020, ya se han registrado 123.000 en lo que va de este año 2021. Y bueno, realmente la situación se nos presenta como bien impresionante cuando vemos la cantidad de venezolanos y centroamericanos que están saliendo de sus países por diferentes motivos y que buscan una ayuda y que creen que al llegar a este país ya tienen resuelto el problema, ¿no? Por ejemplo, en México están diciendo que temen una crisis humanitaria porque ya los albergues están suficientemente abarrotados, no tienen como la capacidad para brindar las atenciones mínimas. Si vemos las carpas, las condiciones del día a día es una condición bastante dura, bastante difícil. ¿Usted ve como algo positivo la activación de este programa, comisionado? Y en todo caso, ¿en qué se benefician los inmigrantes con este programa? Mira, no te puedo decir si es positivo o no porque es muy prematuro, apenas está empezando. Lo que yo sí te puedo decir es que los venezolanos que hoy son víctimas de la dictadura, mientras se prolongue esta dictadura, pues lamentablemente van a seguir huyendo. De hecho, nuestra proyección para el año 2022, Marjorie, es que 6 millones de migrantes y refugiados venezolanos se puede llegar a 7 millones de desterrados venezolanos, lo que lamentablemente convertiría a la crisis migratoria venezolana en la más grande del mundo, superando a Siria. Eso quiere decir que pues la probabilidad de que sigan venezolanos ingresando por la frontera sur de Estados Unidos es bastante alta y muchos apenas llegan ni siquiera buscan esquivar a las patrullas fronterizas. Ellos inmediatamente lo que piden es asilo, piden protección. Nosotros vamos a estar monitoreando pues esta nueva política que me preguntas, que apenas empieza esta semana. En el caso particular de México, esto es algo bien peculiar. Hace unos meses se había registrado más de 100.000 venezolanos en México. México, de hecho, ha sido uno de los países que en términos porcentuales más ha crecido recibiendo a migrantes y refugiados venezolanos, incluso durante la pandemia. Pero en esta última actualización ha disminuido a casi 80.000. Ahí se estima que cerca de 20.000 venezolanos, por ejemplo, que están en México, abandonaron ese país para ingresar a los Estados Unidos por la frontera sur. Entonces, digamos, esto va a seguir ocurriendo mientras el venezolano, pues, que sigue estando en Venezuela,
sufriendo la dictadura va a buscar huir, y quienes hoy ya están desterrados no ven Venezuela como un sitio seguro para volver y van a buscar o permanecer en su país o tratar de buscar una alternativa, como muchos los han hecho, tratando de llegar a los Estados Unidos. Comisionado, ¿cuál es la realidad de los venezolanos que decidieron salir de nuestro país al llegar aquí? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son esas vivencias? Usted que ha recibido tantas solicitudes de apoyo, coméntenos un poco la parte vivencial, la parte humana, esta realidad que nos impacta, porque cada vez que vemos una fotografía o un video de venezolanos que llegan por la frontera y que hablan en su testimonio de todo lo que han tenido que sortear y atravesar en el camino para llegar a este país, realmente no nos podemos sentir sino impactados emocionalmente. Es lo más dramático y dantesco y conmovedor que haya vivido y que haya escuchado en mi carrera como servidor público. Ayer justamente estábamos con un caso de un señor que tiene 72 años de edad, que sufre de hipertensión, que sabemos que logró ingresar ya a los Estados Unidos, pero está detenido, y su familia pues aún no sabe en qué condición está, y no ha podido hablar con él. Hace apenas 2 semanas otro caso muy duro de una mujer venezolana joven que tenía 4 meses de embarazo y ingresó por Arizona, y su esposo no sabía de ella por 5 días hasta que finalmente pudimos localizarla y bueno, ya salió del centro de reclusión y permanece en los Estados Unidos. Tuvo otro caso también de una señora de tercera edad que estaba yéndose en un grupo desde México, y del cansancio quedó relegada, quedó sola, terminó caminando descalza, sus zapatos se rompieron, y pudo ingresar milagrosamente también por la frontera sur. Tenía 3-4 días y hoy permanece, y ya fue liberada y permanece en los Estados Unidos. Obviamente pues me reservo los nombres por el respeto a estas personas, pero es dramático. Yo mi trabajo sobre todo se ha enfocado en estos 3 años, Marjorie, en América Latina y el Caribe. He visitado cerca de 10 países de la región, he estado en el Puente Internacional Simón Bolívar, he estado en La Guajira, he estado en la frontera de Ecuador con Colombia, que es Tulcán, Rumichaca, he estado en la frontera de Brasil con Venezuela, en Pacaraima, en Boavista, y pudiese pasar todo el día describiéndote el deslave humano que uno ha podido percibir allí. Pero sobre todo me conmueve enormemente mujeres embarazadas, personas de tercera edad que no, al conseguir medicamentos o por la situación de los hospitales en Venezuela, deciden caminar cientos de kilómetros para ver si pueden ser atendidos en algún país de la región, víctimas de violación sistemática de derechos humanos, muchos jóvenes que fueron reprimidos, que fueron encarcelados arbitrariamente, que fueron torturados, también huyendo del país, víctimas de inseguridad. No podemos olvidar que Venezuela sigue siendo un país muy violento, y me ha tocado sobre todo hablar con muchas madres venezolanas o inmigrantes que huyeron del país porque, por ejemplo, le mataron a un hijo, se le metieron en la casa y le robaron todo, fueron víctimas de un secuestro. Es diabólico lo que representa hoy Maduro, es la maldad hecho dictadura pura y dura. Es diabólico lo que ha hecho Maduro con el país, y por eso esto tiene una aproximación humanitaria, pero también una aproximación política. Y la única solución para que los venezolanos dejen de huir es que en nuestra nación haya libertad, haya justicia, haya democracia, haya oportunidades. Ahí no solamente se frenará este deslave humano, sino habrá incentivos para quienes hoy estamos desterrados podamos volver. Yo siempre he dicho, Marjorie, perdona que me extienda, que lo más poderoso que va a ocurrir en Venezuela, aparte de que haya libertad, es el reencuentro de la familia. No hay nada que yo más sueñe en estos 4 años que llevo exiliado, de ver el aeropuerto internacional de Maiquetía repleto de aviones, no despegando, sino aterrizando, de inmigrantes venezolanos que vuelven a su tierra y se reencuentran con sus familiares después de años sin poderse ver. Yo sueño con ver el puente internacional Simón Bolívar repleto de gente, no huyendo de Venezuela, sino más bien regresando desde el norte de Santander y entrando por Táchira, y que sus familiares pues los puedan abrazar. Hay historias, como te digo, puedo pasar todo el día, hay
Sí, hijos que no han es visto a que yo sus creo que padres esto por es un tema 4 que nos años. sensibiliza a todos. Creo que no Hay escapamos de esa realidad. hay adolescentes que se han despedido de sus abuelos. Eso me ha tocado escucharlo mucho. Cuando se van del país y se me despedí de mi abuelo. Está muy mayor, no sé si lo pueda volver a ver y me despedí de él. Y bueno, este servidor tiene 4 años exiliado. A mí también me tocó salir del país de manera forzada, en este caso por violación de derechos humanos. Y esa experiencia que tuve cuando tuve que salir del país por una selva en Brasil, pues fue lo que me llevó a trabajar en este tema y agradezco al secretario general por la confianza que me ha dado en estos 3 años. Sí, yo te escucho hablar y digo, wow, esto es un tema que nos impacta tanto a todos los venezolanos. Si hablamos en el caso particular de Venezuela, por supuesto, me refiero a todos los latinoamericanos, pero el no podernos reencontrar en una época como esta, como es la Navidad, el hecho de que los abrazos ya no sean sino un recuerdo de una fotografía que podamos publicar o que los reencuentros sean a través de este sistema online, de verdad que nos toca mucho. Tengo muchos amigos y familiares que han atravesado la frontera y han llegado aquí y quedan tan impactados psicológicamente, emocionalmente por lo que ven. O sea, si logran sobrevivir a toda esa travesía, una vez que llegan aquí, son otras personas. Tengo una tía, por ejemplo, que estuvo a punto de morir, atravesó 3 ríos, sufre de poliomielitis, es una persona mayor, tiene una condición física especial y ella dice que una vez que llegaron al campamento, no recibió maltrato, pero ella habla de esa condición de estar encerrados, de no tener con quién hablar o qué hacer, de no tener las comodidades que de pronto tú puedes tener en tu hogar como tal, de no tener la cercanía. Ella salió y estaba en un estado de depresión impactante. Y estoy hablando de uno de los casos más positivos, ¿no? Entonces, realmente esto es un tema que nos afecta, porque una vez que logras pasar con éxito, es decir, que ya estás aquí, ¿qué se espera para esa comunidad de inmigrantes latinoamericanos y en especial venezolanos que nos toca profundamente el corazón? Quiero hacerte un comentario de un televidente que nos está escribiendo por YouTube. Dice, ¿es factible un encuentro de diáspora con la OEA para apoyarlos? Totalmente. Mi oficina está completamente a la orden. Yo muchas veces me he reunido con distintos grupos de diáspora de la región. Por el COVID-19, lamentablemente, no he podido visitar la región de la misma forma que lo hacía antes de la pandemia, pero nos hemos adaptado a trabajar de manera virtual y por esta vía hemos tenido muchas reuniones con la diáspora y cuando visitaba la región también. Y lo que yo siempre he dicho, pues esto no es una oficina de Avies Molansky, esto es una oficina que le pertenece a los migrantes y refugiados venezolanos y que entre todos podamos ayudarnos y proteger a aquel que hoy está en situación vulnerable. Ha sido muy poderoso, Mario, y también ver, por ejemplo, venezolanos que salieron en el año 2016, 2017, 2018 en situaciones muy precarias y que hoy los ves emprendiendo, que hoy los ves trabajando, que ves a jóvenes estudiando y que desde esa condición, pues que ya es mucho mejor a la de hace 3, 4 años, están ayudando hoy a quienes están en condiciones vulnerables. El venezolano tiene que ser hoy más que nunca solidario con aquel no solo que sigue dentro del país, sino con aquel que ha sido forzado a huir del país. Otro tema, Mario, muy importante, quisiera agregar antes de que terminemos la entrevista. Siempre nos enfocamos a veces en este tema y es lógico, por ejemplo, en la documentación, que te he hablado mucho al respecto y que es buena parte de la función que tenemos como oficina, o de la ayuda humanitaria, que aunque no es función de nuestra oficina, pues es fundamental cuando hablamos de personas que están huyendo de un país donde hay una emergencia humanitaria compleja, pues no, mucha gente huye por hambruna o por no conseguir medicinas. Pero hay un tema que no quiero dejar pasar por alto y que creo que es algo que tiene que mejorar para el 2022, que es la asistencia o la atención psicológica para los migrantes y refugiados venezolanos. La mayoría sale con muchos traumas. El trauma de dejar el país donde naciste, donde creciste, donde viviste toda tu vida. El trauma de haber pasado por una cárcel donde te torturaron. El trauma de tener que huir de un país porque tenías semanas donde no podías comer 3 veces al día. El trauma de tener una enfermedad por meses que no te pudiste curar por falta de insumos médicos y tuviste que caminar miles de kilómetros para ver si en otras partes conseguías ese hospital o esa medicina. Y el venezolano a veces no drena eso, no lo desahoga, no lo expresa. Y creo que hay que hacer mucho más esfuerzos desde los gobiernos receptores, las agencias internacionales y sobre todo la sociedad civil de brindar
mayor atención psicológica a los venezolanos, que es lógico que salgan con traumas, que es lógico que salgan con secuelas en su salud mental por lo que han vivido, que salgan además con una tristeza enorme, porque la mayoría de los migrantes y refugiados que huyen de su país huyen solos, es decir, no se van con sus familiares, y eso requiere de una atención pues mucho más cercana, profesional, en materia psicológica, para que el venezolano pueda recuperarse, para que el venezolano esté bien en su salud mental y para que eche para adelante. Sí, ya para finalizar, comisionado, su mensaje para los venezolanos que están en esta condición tan particular en estas Navidades. Las Navidades en Venezuela no son lo mismo de hace un año. Nos ha tocado tener muchas mesas vacías cuando se celebra la Navidad y aquellos que tienen oportunidad de tener un pan de jamón o una yaca, pues siempre falta un hijo, una abuela, una madre, y lo mismo ocurre el 31, que cuando suenan las 12 campanadas, pues nos volteamos y a veces no tenemos nuestros seres queridos para abrazarlos y darles un feliz año. Sin duda alguna, esto que hemos vivido es muy duro, es una cicatriz de vida, pero yo soy un convencido que a pesar de lo duro que esto ha significado, nos ha hecho mejores seres humanos, nos ha incrementado el compromiso con el país, y no podemos perder en ningún momento la esperanza de que vamos a volver a Venezuela, de que vamos a reencontrar con nuestros familiares y que vamos a disfrutar de una Venezuela que sea libre, donde haya justicia, donde haya seguridad, donde haya democracia y donde haya oportunidades. Por eso te decía antes, visualicemos ese momento, el momento que volvamos a nuestro país y nos podamos abrazar con nuestros seres queridos, y que las próximas Navidades pues no haga falta ningún ser querido para compartir una yaca, o no haga falta ningún ser querido para abrazarlo y darle el año nuevo. Hay que visualizar ese momento, y este servidor público pues seguirá trabajando por el país por vocación y convicción para que eso ocurra, no solamente para que mi país haya libertad, no solamente para que quienes hoy están desterrados puedan estar mejor, sino, insisto, lo que yo más sueño es que podamos volver y podamos abrazarnos con nuestros familiares que tenemos años sin ver, especialmente en una época tan bonita como la Navidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Estuvimos hablando con el comisionado David Smolansky. Él es comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.